en Victoria. Bueno, como el pastorcito Kevin una vez dijo, ustedes se ven muy lejos desde allá arriba, así que mejor me bajé aquí para estar más cerca de ustedes. Y le quiero dar gracias a Fernando y también a Mike porque me dio la oportunidad de estar aquí en este día. Especialmente le quiero dar la gloria al Señor, ya que este sábado va a ser mi tercera vez predicando un sermón que yo mismo creé. Pero este sábado también es la primera vez que yo voy a predicar sin tener el sermón aquí escrito en papel o en el teléfono. Así que estoy un poco nervioso no por estar predicando, sino porque no tengo el sermón aquí escrito. Pero este va a ser un poco como un experimento, así que sean pacientes conmigo por cualquier error que yo pueda cometer o hacer. Pero oremos para comenzar. Padre Jesús que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradezco, Dios, por todas las cosas que has hecho en mi vida, por todas las maneras que me has ayudado a crecer, de muchas maneras, por darme ese deseo de ser pastor, por darme ese fervor de conocerte más. Amén. Y aunque a veces sea difícil, jamás pararé. Ahora que estoy aquí, manda tu Santo Espíritu para que esté conmigo, habla a través de mí para que toque el corazón de al menos una persona. En nombre de Jesús, oramos, amén. Amén. Bueno, yo creo que para mí el testimonio es muy importante, ¿no? El testimonio que la gente da, que uno escucha, es muy importante. Y usualmente aquí en la iglesia cuando se predica a veces puede faltar como ese aspecto del testimonio que uno puede dar. Y yo creo que no es malo por decir, pero creo que en la iglesia se debería quedar un poco más de testimonio, especialmente cuando es el sábado, cuando están todas las personas aquí reunidas. Porque eso para mí es la manera en donde más se demuestra cómo Dios ha actuado en la vida de las personas y que demuestra que Dios está con nosotros. Así que uno sabe que esa es la manera de que como la iglesia creció, ¿no? En el principio, cuando la gente miraba que Jesús hacía milagros, ellos que hacían, ellos salían y les contaban a la gente, ellos daban testimonio. Y hasta después de que Jesús se fue, esa fue la manera como la iglesia continuó a crecer, ya que a mí me gusta este dicho que dice, por cada mártir se convierten 2 personas al cristianismo. Y esa es la realidad del principio del cristianismo. Mucha gente era perseguida por eso y había muchos grupos que yo he estudiado que murieron y fueron perseguidos y matados por haber confiado en Cristo. Pero eso fue lo que hizo que la iglesia creciera, porque no hay un testimonio más poderoso que ese de una persona que dejó todo y hasta dejó su vida para poder seguir a Cristo. Así que ahorita les voy a dar como un poco, sobre las cosas que vamos a estar hablando, como Camila leyó la lectura bíblica, que la voy a leer otra vez, que dice: no hierven las malas compañías, corrompen las buenas costumbres. Aquí dice mi versión. Y vamos a estar hablando sobre cómo, podemos decir, el ambiente de uno, donde uno crece, donde uno está, y cómo las influencias de sus amigos, familia, lo pueden afectar, no solo emocionalmente, pero también espiritualmente. Y yo mismo voy a estar dando 2 testimonios míos de cómo Dios me cambió para lo mejor y cómo Él ha obrado en mi vida y me ha dado muchas oportunidades. Amén. Pero primero voy a comenzar dando un ejemplo bíblico, ¿no? Sobre cómo las malas compañías afectan a uno. Y me da risa, ya que yo voy a estar el mismo ejemplo del icono infantil que mi mamá usó sobre el hijo pródigo. Así que vayamos allá por un poquito. Se encuentra en Lucas 15, 11 a 32. Lucas 15, 11 a 32.
estar leyendo todo porque no va a ser el enfoque completo de mi explicación, pero vamos a leer las primeras partes y vamos a estudiar cómo el ambiente y las influencias del hijo pródigo lo afectaron. Pero claro, es una palabra, así que no pasó de verdad, pero lo vamos a tratar como una historia que de verdad, de que sí pasa. Uno a veces deja a Dios y se va a vivir al mundo y es corrompido por las influencias. Así que lo vamos a tratar como una historia literal. Y comienza en el versículo 11 diciendo, Jesús sigue contando, un hombre tenía 2 hijos, el menor dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre dividió sus bienes entre los 2. No muchos días después, el hijo menor juntó todo y se fue a un país lejano, y allá desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Bueno, como estamos tomando como una historia literal, es muy obvio de que probablemente algo causó al hijo pródigo de que le pidiera a su padre por su herencia para que se pudiera ir. No sabemos qué, pero es seguro de que había una razón por la que dijo eso. A lo mejor él estaba cansado de seguir tantas reglas y quería divertirse más, por decir. Que usualmente hasta a nosotros también nos pasa muchas veces, y yo he notado que también me ha pasado a mí. Que tristemente es la naturaleza humana. Así que al irse a ese país lejano, como él dijo, él desperdició todos sus bienes y los perdió. Y después, así que podemos asumir de que él tenía malas influencias alrededor de él. No solo era un ambiente negativo, pecaminoso, que lo influenciaba a hacer cosas no espirituales. Si él estaba con muchas mujeres, él bebía, él hacía todas estas cosas, porque eso fue las influencias que su ambiente y las personas con las que él estaba en ese momento en ese país lo influenciaban a hacer. Y como mi mamá dijo, ¿no? De que después, como se resecó mucho ese país en donde él estaba, él comenzó a trabajar por un granjero y él comenzó a cuidar de los cerdos. Y después de eso, como él tenía una hambre, porque no había comida, no había agua, no había nada, él hasta terminó comiendo de la comida de los cerdos, que yo me imagino que tanta desesperación él tuviera para hacer eso. Es que si yo miro una comida que no se mira bonita, yo no me la como. Es que para mí la comida se tiene que ver buena, ¿no? Para comérsela, ya que si no, no me apetece comérmela. Así que ahí eso muestra qué tanto ese ambiente lo había corrompido, ya que no solo desperdició todo en cosas terrenales de la carne que no le ayudaban en nada, sino que hasta también terminó comiendo la comida de los cerdos. Y gracias a Dios él se dio cuenta, ¿no?, de lo que él había hecho. Y así él decidió regresar a la casa de su padre, ya que se dio cuenta de que el mundo no le podía ofrecer lo que de verdad iba a hacer. Así que regresó a la casa de su padre y después ya sabemos lo que pasó, ¿no? Se contó en el entorno infantil. El padre estaba ahí esperando con los brazos abiertos y lo tomó, le dio un anillo, le dio ropa y dio una gran fiesta para él. Esta es una ilustración de cómo el Padre nos ama. Muchas veces nosotros vamos a dejar a Dios, lo vamos a menos poner al lado por cualquier razón, pero Él siempre va a estar ahí por nosotros. Él siempre va a estar ahí para acogernos cuando regresamos a Él, y Él jamás nos juzgará por cualquier cosa que hayamos hecho. Y ahorita yo voy a dar 2 testimonios míos, y ahorita voy a comenzar con el primero. Yo ya medio los he dado en una sociedad de jóvenes, así que algunos de ustedes que estuvieron ahí en ese día a lo mejor sabrán, va a ser familiar para ustedes. Pero en ese día no lo di por completo, así que ahora sí lo voy a dar por completo. Y con ustedes, como Fernando ya dijo, yo
quiero ser pastor, no, yo quiero estudiar teología. Mucha gente ya sabía eso antes de que Fernando lo había dicho, pero a lo mejor algunos de ustedes no lo sabían. Así que ese deseo en mí como surgió hace muchos años en realidad. Creo que desde que tenía 15, 14 y tenía ese deseo. Pero como era niño, no le ponía mucho tiempo, ¿no? Le dije, ok, yo creo que ser pastor me gustaría, pero no pensaba tanto en eso y no actuaba en eso. Y me daba risa, ya que la gente siempre decía, oh, Pablito va a ser pastor, Pablito va a ser pastor. Y ni siquiera les había contado de que tenía ese deseo. Así que estaban como proyectando eso. Prediciendo. Pero, claro, ustedes saben que ese pastor cuesta dinero. El dinero no cae del cielo. Así que había que encontrar una manera de buscar ese dinero para mandarme a la universidad y estudiar para ser pastor. Yo sé que muchos de ustedes oraron por eso, especialmente mi mamá. Y un día, cuando había una campaña, la estaba dando el pastor Ramos, ¿verdad? El pastor Ramos hace tiempo, ¿se acuerdan? Sí, él hizo ese llamado. Creo que fue uno de los últimos días en el que estaba aquí. Él hizo un llamado para los jóvenes que si alguien quería estar más cerca de Dios y incluso si uno quería estudiar teología. Y claro que yo me levanté, ¿no? Y en ese momento ese pensamiento como de verdad me dio, ¿no? Ya que sabía que al pararme y subir al frente, yo estaba decidiendo darle mi vida a Cristo. Amén. Así que eso fue algo que me impactó mucho. Ya que antes no le daba tanto tiempo, no pensaba en eso. Y en ese momento en realidad me di cuenta de que Dios quería eso para mí. Y ahí decidí hacerle caso a Dios y a ver en dónde me iba a llevar para que eso se cumpliera. Y después de eso, como trabajé en una conferencia de Pensilvania, ¿estoy seguro? No sé dónde, no pero... sé dónde, pero yo trabajo en una conferencia adventista. Y después de eso, él habló con mi mamá y le dijo sobre oportunidades que habían para eso, ya que en estos tiempos ya, como vamos a decir, que los pastores, cada año se jubilan más pastores que hay nuevos pastores que se gradúan de la universidad. Así que para combatir eso, vean un poco de la historia de la conferencia. Básicamente decidió crear una beca para las personas que, si van a la universidad, si estudian teología, van a ayudar a pagar una buena porción de la universidad. Así que eso para mí me sorprendió mucho, ya que nomás al expresar ese deseo, Dios ya había creado una oportunidad para que yo fuera pastor, ¿no? Así que eso me ayudó mucho a creer en Dios, ya que me abrió una puerta que no sabía cómo se iba a abrir. Así que después de eso fui a BMA, Blue Mountain Academy. Para los que no conocen esta escuela, es una escuela adventista aquí en Hamburg. Y había muchas razones por las que yo quería ir a esa escuela y no ir al mismo tiempo, ya que aquí va a comenzar como el otro testimonio que yo voy a dar, ¿no? De mi otra escuela en la que yo estaba, vamos a decir que esa escuela, en realidad no era una escuela buena, puedo decir. Habían muchas malas influencias para mí, el ambiente no era bueno, un ambiente muy pecaminoso, lleno de pecado y gente que te querían corrompir, por decir, ¿no? Y claro, yo siendo niño, yo le hice caso a muchas de esas personas, ¿no? Yo hice caso a algunas cosas y así que eso me llevó como un poco más lejos de Dios, ya que estar en ese ambiente por 8 horas cada día, especialmente con un joven, uno es más como, uno tiene más susceptible. Sí, es menos susceptible a esas influencias y a veces ni se da cuenta. Así que les voy a estar hablando sobre un
un hábito específico que yo formé a través de las influencias malas, pero que Dios, gracias a Él, me lo quitó y me transformó esa parte de mi vida. Amén. Y esa va a ser la música que escuchaba y el lenguaje y cómo yo hablaba. Es que en esa escuela siempre había gente que jugaba mucho, que siempre estaba ahí escuchando la música mundial del mundo. A mí me atraía, ya que se escuchaba bien, me gustaba cómo sonaba, me gustaba qué decía, ¿no? Y yo caí, ¿no? Comencé a escuchar esa música, mucho rap, muchas otras cosas, tipo de música. Y en esa música, obviamente, los artistas, los raperos dicen muchas malas palabras. Para los que han escuchado esa música, al menos usted está manejando en su carro y de repente pasa uno con una música tan ruidosa y con tantas malas palabras que uno se pregunta cómo es posible cantar así, ¿no? Y así que yo me empecé a escuchar esa música y después de eso, naturalmente, me formé un hábito de decir muchas malas palabras. Así que en la escuela era mala palabra, con los amigos mala palabra. Y muchas veces cuando yo escucho las historias de la Biblia sobre los pescadores de ese tiempo, yo pienso en este momento y me miro atrás cómo era. Me decía, yo hablaba como esos pescadores, que yo hablaba igual que esos pescadores, así con la boca sucia, por decirlo. Y eso me daba ahorita me da como risa, ya que individualmente ahorita puedo ver que tanto el ambiente lo afecta a uno. Ya que en la escuela con mis amigos escuchaba esa música, decía todas esas malas palabras, y aquí en la iglesia con los hermanos, aquí escuchando la música de Dios, no tenía ese deseo de decir malas palabras. Así que ahí eso muestra los dos lados de la manera que es el ambiente, ¿no? Un ambiente malo te va a Influir incrementar negativamente. el chance de que tú hagas cosas malas. Un ambiente malo te va a ayudar a crecer, Ambiente te va a bueno. ayudar a hacer cosas buenas. Así que me puse a Reflexionar. yo dije, yo estoy cansado de esta escuela, no aprendía nada en las clases, tenía malos grados, escuela de verano todos los veranos, yo estoy cansado, no solo voy a esta escuela en todo el año, sino que hasta en el verano. Yo no tenía tiempo de descanso, estaba cansado de eso, así que yo dije, yo sé que tú te acuerdas, mami, de que yo, como te decía, de que yo ya no iba a ir a esa escuela. De que no me importaba si me ponías en cyber, si me hacías homeschool, o si me cambiabas para otra escuela, pero a esa escuela Ya no no iba a querías. ir de ninguna manera. Y eso me da risa, porque en ese mismo tiempo fue cuando el pastor Ramos hizo ese llamado y nos dio esa oportunidad. Y también nos dijo que probablemente fuera bueno que yo fuera para BMA. Y fue muy sorprendente, ya que no solo se abrió esa puerta para pagar la colegiatura de teología, sino que también se abrió esa puerta para ir a una escuela en donde yo iba a aprender de Dios, donde iba a estar en un mejor ambiente y tener mejores amigos que me influenciaban a hacer cosas buenas y espirituales. Y claro, esa escuela no es perfecta, siempre en cada lado, como vimos en un mundo malo, va a haber malas influencias. Pero si comparo las malas influencias de BMA con la otra escuela donde yo estaba yendo, se comienzan a comparar. Es una diferencia tan grande que es muy sorprendente. Así que al ir a BMA, yo todavía tenía ese hábito, ¿no? Todavía tenía ese hábito de decir malas palabras, y allá en BMA, al principio cuando estuve ahí, yo decía muchas malas palabras. Pero en ese tiempo yo sabía lo que Dios quería para mí, lo había aceptado y yo quería cambiar. Así que yo comencé
dije, yo comencé y dejé de escuchar toda esa música, todos esos rappers famosos de estos tiempos, los dejé de escuchar completamente, ya que había estudiado y había escuchado de que a veces uno dice que no, pero la música en realidad tiene mucho efecto en cómo uno piensa, qué uno hace y qué uno dice. Y uno dice, no, eso no es verdad, yo solo escucho la música porque me gusta, porque suena bien, pero la música tiene un efecto mucho más poderoso en uno que uno puede pensar. Hay que acordarse que Satanás en el cielo él dirigía todos los instrumentos y todo eso. Así que él definitivamente sabe cómo crear esa música que te va a corrompir desde adentro, te va a influenciar a hacer cosas que no son de Dios o espirituales. Así que ese fue el comienzo de mi transformación, al cortar toda esa música. Y eso fue muy sorprendente porque al cortar esa música, el número de tiempos de que yo decía cosas malas, de que yo me enojaba de la nada, que yo hacía cualquier otra cosa, ¿no? Bajó mucho. Pasaba todavía, pero bajó mucho, muchísimo. Que ahí de verdad me di cuenta de que tanto te afecta la música que tú escuchas. Y bueno, fue un proceso muy lento, ya que a veces uno habla sin pensar. Así que dejar ese hábito de decir malas palabras cuesta mucho porque muchas veces uno dice cosas sin pensar. Así que tomó mucho tiempo, me metí en algunos problemas en la escuela por decir malas palabras. Cada domingo, digamos, si tú haces en la escuela, si tú haces una cosa mala, te ponen a limpiar la escuela, no cualquier cosa. Ponen a limpiar los baños, afuera, ponen a hacer cualquier cosa. Y yo me acuerdo que cada domingo yo estaba ahí por malas palabras o por cualquier otra acción mala que hacía. Yo estaba cansado de eso, ya que no solo vivo allá, nos dan una comida que no me gusta tanto. Y también me tengo que despertar a las 7, a las 8 en el domingo para salir a jalar el monte de donde está el concreto. Y yo me cansé de eso, limpiar los baños, me cansé de eso y dije, ok, ahorita sí tengo que intentar más, ya que yo estaba cansado de desperdiciar. Ya que a mí en el domingo, si no hay nada que hacer, yo me despierto a las 12. A las 12 yo descanso, ahí me duermo. Y despertarme a las 7, eso me estaba ya cansando, ya que yo quería ese descanso, ¿no? Bienvenido a la vida real. Así que fue un proceso muy lento, pero la buena cosa es que en esa escuela yo hice muchos amigos, conocí a mucha gente, y ustedes conocieron a muchos de esos amigos, a Ismael, Yair, Marcelo, Andrés. Ustedes conocieron a muchos de ellos y ellos, aunque no son perfectos, ellos miraban mis debilidades, por decir, y siempre me ayudaban, me decían, Pablo, no hagas eso, no digas eso, tú vas a ser pastor, acuérdate de eso. Y eso me impactaba mucho, ya que en realidad en la otra escuela yo no tenía como ¿Quién te ayudaba? Sí. amigos que me querían de verdad. Así que al ver que había hecho amigos que me querían que yo fuera mejor, eso me impactó mucho y me ayudó mucho en crear ese hábito y en acercarme más a Dios. Y por eso estoy muy agradecido, no porque Dios me cambió, aunque no soy perfecto, yo sé que esa transformación va a continuar, aunque a veces sea difícil, yo sé que Dios está trabajando en mi vida y por eso yo confío mucho en Él.
Pero sí, esa experiencia en BMA me ayudó mucho a crecer, ya que en las clases siempre hay devocionales, siempre oramos antes de comenzar. Gracias. Así que a veces, aunque yo no diga la Biblia en la mañana, no hacía mis devociones en la mañana, siempre había maestros que hacían eso. Así que yo siempre estaba escuchando de Dios, y naturalmente eso me ayudó a acercarme más a Dios, y eventualmente ya dejé ese hábito por final de decir malas palabras. Ya no escucho esa música, ya no digo malas palabras, y me da risa, ya que al principio me decía muchas palabras, y ya después a pasar más tiempo, a mis amigos me decían: oye, no te he escuchado decir una mala palabra en mucho tiempo. ¿Qué ha pasado? No, así que eso me dio como esa felicidad, ya que a veces uno no se da cuenta de que Dios está trabajando en su vida. A veces uno puede decir: Dios no está conmigo, Dios me ha abandonado, pero a veces puede ser difícil darse cuenta de que Dios se ha trabajado en su vida y de que va a continuar haciéndolo. Así que yo creo de que el testimonio es muy importante, y yo creo que si tuviera que decir más aquí en la iglesia, a lo mejor sea difícil, ya que, claro, hablar de algo personal, de que Dios lo ayudó, ¿no? A lo mejor es algo privado, que a lo mejor de vergüenza, a lo mejor uno no lo quiera decir, pero hay que acordarse de que uno no dice eso porque uno le importa lo que la otra gente va a pensar, sino que para glorificar más a Dios. Amén. Que la gente mire que Dios está con nosotros y está actuando no solo en nuestra vida, sino que en las vidas de otros también. Amén. Y así que por eso aquí a los padres que tengan hijos, yo les dijera de que intentaran buscar un mejor ambiente para sus hijos pequeños, de que los cuiden, ya que los niños y los jóvenes son tan fáciles de influenciar, Sí, de claro. controlar, y si uno no se cuida como padre, va a perder a su hijo así nomás. Así que por eso le agradezco a mi mamá, ¿no? Porque no solo le ha dado a mis hermanas esa educación adventista, sino que, aunque ha sido difícil, también luchó para que operara BMA, y eso fue cuando comencé a cambiar y tener una relación más íntima con Dios. Así que estoy como promocionando a BMA, sí, un poquito, ¿no? Aunque no voy a decir, a lo mejor a su hijo no le guste, ya que hay muchas cosas diferentes. Por ejemplo, el teléfono, uno no puede tener teléfono, tiene que estar dormido a las 10, la comida también, no hay carne. Ustedes saben que como hispano, no tener carne, eso me estaba matando allá en esa escuela. Ni tortillas ni tamales. Eso me estaba matando. Yo ya siempre le llamaba a mi mamá, le decía de que tal mal estaba la comida, que me viniera a traer el fin de semana para que me diera de comer toda esa carne que me perdí en la semana. Así que aunque bien tiene esas cosas que a lo mejor a uno no le guste, a lo mejor no escuchaba cosas malas, pero en realidad yo pensaba que no me gustara ir. Aunque yo iba a ir ahí, sí o sí, porque Dios sabía yo sabía que Dios quisiera que yo vaya allá. Yo aún así no me gustaba esa idea, yo hasta la odiaba, ¿no? Yo decía a mi mamá de que yo no quería ir ahí, de que si iba a ir, me iba a escapar, y yo dije, o me encontraba con un policía, o me encontraba con Dios, ya que yo no quería ir a Así esa me escuela. dijo.
pero en realidad me sorprendió qué tan diferente fue comparado con las expectativas que yo tenía, no la ayuda que uno recibe de los maestros que de verdad lo quieren a uno, le importa cómo uno anda espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, de cómo la gente ahí. Yo cuando llegué ahí yo pensaba que la gente estaba siendo amable por mentira. Ya que eran tan amables que me preguntaba, ¿es real? ¿De verdad son así? Ya que en la otra escuela mía yo no había experienciado nada de eso. No tenía eso, así que cuando yo llegué yo me sorprendí que tan amable era esa gente, que tú estabas ahí caminando y a lo mejor ni te conocen y te preguntan cómo andas, si necesitas algo, si necesitas ayuda porque eres nuevo, y eso me sorprendió mucho y me ayudó mucho a ver de que BMI en realidad no es un mal lugar por decir. Claro, tiene sus cosas que a lo mejor a uno no le guste. A mí la cosa más grande era la comida. Ustedes ya saben que a mí me gusta comer, los hermanos aquí ya saben. Ahí cuando bajamos abajo a comer, ahí Rosaura ya sabe que me tienen que apartar mi plato. Así que eso no me gusta a mí, pero en realidad ya todas las cosas positivas y buenas de BMA le hace olvidarse de esas cosas malas en mi experiencia. Así que a lo mejor no es BMA en donde usted pueda mandar a su hijo, a lo mejor puede ser otra escuela, o a lo mejor hasta en línea, pero es muy importante ver a sus hijos, no solo de dónde van en la escuela, los amigos, sino que también del teléfono. Ya que muchos padres ahí le dan el teléfono a los niños para que te callen y que no hagan ruido. Y después, ahí cuando los hijos crecen, se preguntan por qué actúan así, por qué ya no creen en Dios, por qué dicen eso, por qué escuchan eso, por qué andan con esas personas, y ni siquiera se dan cuenta de que fue por el teléfono, ya que las redes sociales, aunque tienen sus cosas positivas, yo diría que para los jóvenes, para los niños hay más cosas negativas que uno puede encontrar, que uno puede escuchar, ver, que las cosas positivas. Así que es muy importante también no solo cuidar de la educación del hijo, sino que también de lo que sus hijos puedan escuchar. Y encontrar manera de buscar un mejor ambiente para que sus hijos crezcan en Dios, en los caminos de Dios, ya que tengo experiencia con eso, ¿no? Mi mamá, aunque no ha sido perfecta, claro, pero ella siempre ha intentado tener ese deseo de amar a Dios, no de estar con Él, de hacer lo que le guste y de acercarle más a Dios. Y aunque ningún padre es perfecto, por decirlo, sus padres aún así son sus padres, ¿no? Así que ver ese como gran deseo que mi mamá tenía de que yo siguiera en una iglesia fue lo que me ayudó a continuar en la iglesia, aunque en ese tiempo cuando me había dejado de Dios por el ambiente en el que estaba. Pero aún así, ahora ya agradezco a Dios por eso, ya que si no hubiera pasado por eso, yo no hubiera crecido tanto, y no hubiera, realmente ni siquiera estuviera aquí predicando, ya que esos momentos los que yo pasé, fue lo que me ayudó a desarrollarme más, ver más las maneras en donde Satanás me intentaba controlar, manipular, y me ayudó a ver también cómo Dios estaba obrando en mi vida. Amén. Así que no estoy muy agradecido por esto, y últimamente yo creo de que si tuviera que decir más testimonios, que no se tuviera que tener vergüenza por eso, aunque puede ser algo privado, ya que si uno viene aquí a la iglesia y escucha a otro decir un testimonio y lo busca, ellos van a tener que contestarle a Dios por eso. Amén. Así que
uno no se tiene que preocupar por eso, ya que al final es para la gloria de Dios, Amén. para demostrar su poder. Y ya con eso ya he terminado y estoy muy feliz con cómo hice, ¿no? Ya que sin papel, ahí cuando me preguntó Mike, yo me dije a sí mismo, me voy a desafiar, lo voy a hacer sin papel, sin nada escrito ahí. Y me dio un poco de miedo, ya que esta es mi tercera vez predicando un sermón que yo creé, que yo pensé, pero sabía que lo iba a poder hacer, ya que este sermón por eso ya era algo que yo había pensado hace meses, ya que a veces cuando estoy libre no estoy haciendo nada, a veces yo me pongo a pensar en sermones, ya que yo sé que me van a preguntar en algún tiempo para que predique, así que ya para estar preparado, para tener ideas, yo me pongo a pensar. Así que estuve bien como confiado de que Dios me había ayudado, me había ponido ese pensamiento en la mente. Y que si yo lo pude hacer, cualquier persona aquí lo puede hacer también. Yo comencé a subir a la plataforma desde chiquito y uno aprende con la experiencia y orándole a Dios para que lo ayude. Así que a veces uno puede tener miedo. Me acuerdo la primera vez en donde prediqué, con un miedo, ahí temblando y todo eso, mirando abajo, no miraba por frente, que me daba un miedo, pero ahora yo estoy predicando sin papel, sin notas, sin nada. Así que si yo lo puedo hacer, cualquier persona que ponga ese esfuerzo, también lo puede hacer. Amén. Así que con eso tengamos una oración para terminar. Voy a cantar.